Allinchamusos kachunku pichus chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walejchu manachu walejlla kasani. Kankuna yachankichis ña España llaqtamantapacha parlarimsaykichis noqaypas sutiy Magui. Kunan aparimsaykichis kay grupo Alborada nisqata imarayku paykuna wicharichimunku moso video canal ninkuman chayraykus qhawarinanchis tiyan. Chantapis imaynatachus llamk'arisanku tukuy artistas chay wicharichimunku mosoq videos qhawarisanchis. Chantapis qankuna mañamuy munankichis wakin takiy runas mañamuychis noqa apamusaq. Chanta ñawiripusaykichis kay imachus qillqasqa kasan kay yachaynin kay wikipedia.org nisqapi qillqasqa karisan kay alboradaqta chayta ñawiripusaykichis kunan parlarisaq castellano qalluypi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a Grupo Alborada porque ellos han vuelto a subir un nuevo vídeo a su canal. Así como estamos viendo de todos los artistas que están subiendo nuevos vídeos, de aquellos artistas que yo estoy suscrita, porque casi todos los vídeos que hemos visto de todos los artistas estoy suscrita, de aquellos artistas que constantemente están trabajando, pues estamos viendo sus vídeos nuevos. También de aquellos artistas que no están subiendo vídeos, estoy volviendo a empezar y ahora mismo estamos en el número 3 y hemos visto Carcas, hemos visto Calamarca, luego hemos visto, a ver, no sé, aquí tengo anotado, a ver, vamos a ver. A Luzmila Carpio. Muy pronto vamos a ver a Kai Pisac porque ha sido el cuarto grupo musical que he visto yo. Entonces así sucesivamente vamos a ir trayendo sus canciones de sus canales para seguir apoyando a los artistas. Ahora voy a leerles un poquito de su biografía para que no se olviden. Ya anteriormente yo un resumen les hago si vemos de muy rara vez, pero es menester recordar un poco más de su biografía para que ustedes sepan y no se olviden tampoco y así siempre estar con la mente fresca. A ver, vamos a empezar. Dice Alborada, Perú. Alborada es un grupo peruano de música andina y contemporánea creada en 1984. La música andina en el estilo de Alborada se renueva y actualiza de una manera revolucionaria, pero sin perder la esencia de lo andino. La mayoría de sus canciones son interpretadas en quechua. El protagonista de los instrumentos es el viento, viento, dice, andino con quenas, toyos, zampoñas, sicus, antaras, mientras los instrumentos actuales con la guitarra eléctrica se someten para dar la modernidad que exige el oyente actual. La historia del grupo comienza en 1984 cuando Sixto Aybar funda Alborada en su pueblo natal, Ocobamba. Su música, inspirada básicamente en las culturas originarias de los Andes peruanos, es llevar por Sixtucha a tierras germanas, establecer finalmente en la ciudad de Colonia. Allí su oído, su músico es allí su oído, su música es enriquecida por diversos géneros y estilos que conviven por ser una ciudad cosmopolita. Su sensibilidad es dotado por diferentes sonidos e instrumentos sin que importe su procedencia. La música tradicional andina en los manos y voces de Alborada se moderniza, se renueva sobre todo y se adapta a los nuevos y exigentes oídos del público actual. En los comienzos el apoyo y empuje de los reconocidos Manuel Chaprado y Julio Humala fue fundamental. Anda, Manuel Chaprado, más conocido como Manuel Chaprado, es un guitarrista, cantante, compositor, compilado de música peruana y también conocido en el sacra de la guitarra el nombre Manuel Cha. Vamos a poder buscar un poquito más adelante, ya me apuntaré yo aquí para buscar a Manuel Cha. Manuel Cha, guitarrista. Ya tengo apuntado a Julio Humala también. Julio Humala. Así vamos a poder conocer quiénes son, porque si son personas a los que ellos admiran es muy importante y aquellas personas que han apoyado.
Si ustedes quieren profundizar más de esta biografía, se van a Wikipedia y ahí está Sixto Aybar, Lienzo Pandal, Víctor Valle y Wilber Aybar son los componentes de este grupo grande del Perú. Ahora vamos a ir a ver el vídeo. Bueno, antes de ver el vídeo es muy importante leer lo que pone aquí y quiero compartirlos así para que ustedes se enteren. Dice, fecha de estreno 15 de enero del 2022. Hacer estos trabajos audiovisuales solo es una fascinación. Al pasar por Limotambo, 2 horas del Cusco, nos encontramos con estos restos de incas. Tarahuasi, ahí grabamos parte de este vídeo. Luego subimos al mirador natural de Cóndores, el Chonta Puente. Pueden notar, no es una tarea fácil, pero recibimos el saludo de algunos cóndores y uno de ellos aparece en medio de uno de los clips. Disfruten, compartan, suscríbanse. Atentamente, Edwin Quintanilla, que es su manager y de Alborada. ¡Buah! Bueno, por lo menos nos relatan qué es lo que han hecho, dónde está grabado, eso es muy importante. Ahora sí, él va a cantar White Buffalo, que sería búfalo blanco. En quechua sería Yura Búfalo. Eso es lo que vamos a ver y a ver qué es lo que nos transmiten, qué vamos a sentir y yo lo que ya saben, lo que yo sienta, lo que me transmiten con la canción diré y ustedes lo mismo pueden opinar en la caja de comentarios. Empecemos. Ese es Siku. ¡Wow! ¡Qué paisajes! Eso es sentir la naturaleza, eso es, vamos, autor Michel Holmes. Madre mía. ¡Wow! ¡Qué imagen! Se lucen, ¿eh?
A mí me vuelve loca este tipo de canciones porque me relaja, me transmite una conexión con la tierra, con todo lo que es natural, con todo lo que vemos ahí ahora mismo en las imágenes. Es nuestro hogar, ¿no? Es bello. Y nosotros tenemos la suerte de los que vivimos o los que viven, porque yo no vivo en Sudamérica, los que viven en Sudamérica, los que tienen la dicha de poder respirar aire puro, de poder sentir, ser libres, de poder admirar, de tener todo lo que están viendo en el video es como después, una riqueza que quizás ustedes no lo ven porque piensan que riqueza es tener edificios, coches y toda la contaminación que hay en otros países ya que están supuestamente para ustedes avanzados, pero cuántas personas no quisieran vivir ahí y disfrutar de eso. Eso quizás con el tiempo ustedes se den cuenta. Ahora mismo, pues, nuestro hogar de Sudamérica, como se puede decir, está todavía virgen, como se puede decir, está todavía limpio. ¿Por qué me conecta mucho Alborada con todo esto, lo que les digo? Porque la canción, como tocan, tanto como los instrumentos electrónicos que utilizan ecualizadores, todo eso lo que utilizan ellos, amplificaciones, yo no sé cómo se llama, pero todo eso, esos equipos que usan más la guitarra y los acordes que tocan unas puntadas, más las zampoñas, la quena dulce, todo eso, pues hace una melodía pues que te relaja, que hace que tu cuerpo se sienta en paz, como se puede decir. Eso es lo que yo siento con este tipo de canciones. Y quizás ustedes, no lo sé, me gustaría de verdad que comenten y digan, sí, yo siento esto o no siento esto, yo siento de diferente manera, pero algo deben sentir, porque hay mucha gente que sigue a este grupo y yo creo que sienten felicidad y es por eso que le siguen, porque eso es lo que yo siento. Y pues la vestimenta que ellos tienen representa a Perú, es típico de la vestimenta de los incas, como se puede decir, quizás en algún pueblo o en Ocobamba, de donde es eh, hay Sixto Aybar, quizás también se visten así para ocasiones especiales, no lo sé. Si alguien sabe, pues comenten en la caja de comentarios. Así vemos todo lo que hemos visto, pues a mí mi vista es una alegría, de verdad, y solamente me queda agradecer a Alborada por seguir llevando la música andina, que es parte de toda Sudamérica, adelante. Y cuando cantan en quechua es lo que más también me gusta porque no pierde la esencia, no están perdiendo eso y espero que sigan hablando quechua los hermanos peruanos, así como todos los que hablan quechua y así como todos los que hablan otras lenguas maternas, no pierdan, sigan adelante con hablando, porque si ustedes dejan de hablar, si ustedes dejan de o se esconden por vergüenza, van a desaparecer y eso no es bueno, porque la diversidad de culturas, la diversidad de lenguas, todo eso hace que este planeta sea hermoso. Eso es lo que puedo decir. Eh, llaqtamasis noqaqa hina kusisqa sunquy karisan kuntitan imarayku kay hina k'achituta takimunku kay phukunaswan nisunman ima kay quena, zampoña, sikus, chanta guitarra eléctrica tiyallarqataq, batería tiyallarqataq, chanta ecualizadores, amplificadores ninku chaykunapis chaqrusqa karisan kay takiwan sumaqta takirinku sunquyta kusikun chanta uyariktiyñapis umayman hamun hallp'a imaynachu hallp'a imaynachu llaqta imayna chay rato umaypi fotospis kama hina chay rato rikhurimun kay umayman chantapis kay hina k'achitu rikhunchis kay orqos, lomas, wayk'us tukuy ima rikhumunchis chanta paykuna nimunku chay llaqta ima llaqtaytaspichu kayta grabanku nismun ima llaqtapichu chayta ruwanku chayta rikuchimunku
cosa pacha paykuna ñawpaqman takiyninku p'achankupis imaynachus llaqtanku chayta rikuchimunku imaynachus wakin llaqtas chaytapis rikuchimullankutaq Santa Perullamantataq chay llaqtas chay cosa pacha imarayku paykuna ñawpaqman apaymunanku rikuchimunanku imaynachus llaqtanku tukuy riqsinankupaq pichu qhawariq pichus kay Alborada gustan chaykunapaq kayta ruwamunku sumaq llank'amunku nuqaman chayqa sunquy umayta sumaqta sanuyachin sumaq kusirichiwan chayraykus kusisqa kasani kunan qankuna ichapis ma kusisqachu nimunkichisman no ari nuqa kusisqa kani nuqa phiñasqa kani mana kay hinachu tukuy ima qillqarimuychis chay imaynatachus kay ukhuykichispis shintikunkichis umitaykichis imaynatachus t'ukurikunkichis umallakunkichis ni ima chayta qillqarimuychis ama p'inqakuychischu ama qhipakuychischu ñawpaqman rina tiyan kay imaynatachus kay artistas ñawpaqman apasunchis culturanchis chaywanqa sumaq karisun riqsikusun tukuy Sudamérica riqsikusunman cosachakanman qhawarikusunman ñawllawan ama chiqnikuspa cosachakanman nuqa chayta munani kunan qhawarinallapuni imapichis tukunqa Condor rikunanchis tiyan pay nin Condor riku videopi karisan chay rikunanchis tiyan a ver qhawarinallapuni cómo sienten, oh, eso sí que es naturaleza. Dirección Eguino. Bueno, no sé qué es lo que ustedes piensan, pero yo por mí quisiera escuchar más de este tipo de canciones porque a mí me gusta, me encanta, me gusta lo andino, me gusta el folclore, me gusta todo lo que es con respecto a las canciones, voy aprendiendo, voy sintiendo sintonías, eh, variedad de canciones, de ritmos, eso es disfrutar, espero que ustedes disfruten como yo lo hago. Como siempre, voy a dejar el link, no se olviden de ir a todos los artistas que ya hemos visto, háganlo, verán que va a funcionar lo que les digo. Si ustedes hacen lo que les digo, va a funcionar. Vayan a los canales, suscríbanse, den like, comenten, compartan con eso ya. Verán que más adelante vamos a ver más vídeos y videos más hermosos como estos que estamos viendo. Y eso es lo hermoso de poder disfrutar de todo lo que hacen los artistas, de todo lo que ellos expresan. Ya saben que ellos expresan lo que ellos sienten y lo que ven
en la gente lo que ellos no, lo que la mayoría de la gente se calla, pero ellos no pueden callarse, lo expresan en canciones, componen canciones por eso a nosotros nos llega, por eso a veces lloramos, por eso reímos, cantamos, nos divertimos. Y también hay canciones para pasarlo bien el momento, que es puro vacile. Hay de todo. Lo importante es seguir apoyando. Verán que si apoyamos nuestra cultura, todo lo que ellos hacen, verán que va a ir generando economía. Eso es lo importante. Si nosotros no apreciamos lo nuestro y apreciamos otras culturas fuera de lo que es nuestro, pues va a desaparecer lo nuestro. No estoy diciendo que no apreciemos otras culturas. Primero es lo que es nuestra casa, como se puede decir, después ver otras casas, ¿no? Así, más o menos así. Pero aprendemos de diferentes culturas y, y eso es para conocernos. Espero que les haya gustado, espero que pidan las canciones de sus artistas preferidos y así ya vamos a seguir disfrutando de más canciones. Kay kamalla kachun llaqtamanta qankuna qhawarinkichis imaynatachus takimunku noqaman anchata gustawan kay takikunkunas imarayku andino folclórico machin kanchu kay esencian imaynachus unay takiq kanku pukuq kanku kenasta sampuñasqa killampuni astawan kunan kay instrumentos modernos wan chaqurunku sumaq astawan sumaq kanman chayraykus kay millennials suman kay waynas sipas warmis kunan kay tiempumanta chayman chayanankupak chayraykus chaqrunku kay takiyta hinata chayraykus noqamampis gustawan ichapish qankunamanpis gustunkichis may yachanichus qillqarimunkichisman chantapis nini yanapananchis tiyan imaynatachus culturanchis wiñananpaq rikunankupak riqsinankupak wakin culturas nuqanchis yanapasunchu wiñayta mani pipis riqsinqachu waq culturas riqsisunman chanta ari cosa chantash imaynatachus wasinchis primero cuidanchis kikin cuidananchis tiyan chanta waq wasis visitamunchis kikin hina rurasunku waq culturasun kay kamalla ima videotash qhawarikuymunankichis mañamuychis chantapis noqa apamusaq kay link saqisaq kay grupo Alboradamanta chaypi inchariychis ya apasunqachis canalnima chaypi qhawarinkichis dar like qillqiriychis suscribikuychis apaychiychis chaskita hina karuwaq yanuykichis tukuy redes socialesnikichis chaywan yanapanchisña chay cosa pacha allinpachi kay kamalla